Hola chicos, el día de hoy vamos a abordar el tema de genética del cáncer. El contenido de esta plática será, primero hablaremos del fondo genético y el cáncer, cómo es la herencia y los genes asociados al cáncer, y después hablaremos de algunos de los genes más relevantes para el desarrollo del cáncer, incluyendo los oncogenes y los supresores de tumores. Comenzaremos hablando del fondo genético y el cáncer. Más o menos, la pregunta siempre es si el cáncer se hereda. Y de esto la realidad es que más o menos solo de 10 al 15% de los casos de cáncer a nivel mundial están asociados a una herencia directa. Es decir, que se puede trazar bien de padres a hijos y a nietos de más o menos de 2 a 3 generaciones distintas. Eso solamente representa el 10 al 15%. Otros 5 a 15% más o menos se considera que son cánceres familiares, es decir, que se presentan con mayor frecuencia en una familia, pero no se puede trazar la herencia a través de padres, hijos y abuelos, sino que aparecen de manera espontánea, pero con mayor frecuencia en una familia. Después tenemos los esporádicos, los cuales son en realidad del 70 al 80% de los casos y aparecen de manera no asociada a la herencia o no fácilmente asociado a la herencia. Entonces, en general, es poco común que el cáncer sea heredable, del 10 al 15%. Pero ¿cuáles son esos 10 a 15%? Pues más o menos se calcula que, como se observa en la gráfica, hay ciertos tipos de cáncer que sí se asocian con mutaciones heredables. Por ejemplo, el cáncer de ovario, en el 19% de los casos está asociado a mutaciones que se heredan de padres a hijos, el 11% en cáncer de estómago, el 9% en cáncer de mama, en cáncer de próstata, pulmón, gliomas, cabeza y cuello, endometriales, de pulmón, de riñón, glioblastomas y leucemia mieloide aguda. Entonces, en general, si se dan cuenta, sí hay cánceres que se asocian con mutaciones heredables, pero no son tan representativas. Sin embargo, sí existen. En el caso de la herencia del cáncer, esa se comenzó a describir de manera muy temprana en el siglo XX y se notó que requería poder trazar esta herencia asociada a la aparición de tumores en organismos que fueran diploides, es decir, que tuvieran dos alelos. Como ustedes ya bien saben, desde sus clases de primaria y de secundaria y preparatoria, pues somos los seres humanos, tenemos dos copias de cada gen por lo menos, una que nos hereda nuestra padre y una que nos hereda nuestra madre. Es decir, tenemos un historial de genes que nos heredan nuestros papás y los cuales definen gran parte de nuestro funcionamiento. En este caso, los genes forman el genotipo, los genes que tienen ustedes, y el fenotipo es lo que se puede observar. Como verán en sus clases de genética más adelante, o ya lo habrán visto. Ahora, en el caso de los genes, bien, tenemos que nos hereda uno papá y uno mamá, pero hay las enfermedades que se asocian a herencia, es decir, que enfermedades que se heredan, pueden estar asociados a rasgos recesivos o rasgos dominantes. Esos rasgos recesivos significa que la patología aparece solamente en homocigotos, es decir, que los dos genes estén defectuosos y por lo tanto los padres heterocigotos tienen un 25% de probabilidad de tener un hijo homocigoto. Recordaremos que, vean aquí la imagen, cada uno de nosotros tiene dos cromosomas y por lo tanto una copia de cada gen. Esto es más o menos como si ustedes heredaran una copia de su papá y una copia de su mamá. Digámoslo, asociémoslo, por ejemplo, a un celular. Ustedes reciben un celular de papá y uno de mamá. Y en este caso, un gen que estuviera dañado, un celular que estuviera dañado, no les afectaría mucho, porque ustedes tendrían el otro celular. Es decir, si papá les regala un celular y mamá les regala un celular, si uno de ellos no sirve, no importa, porque con el otro pueden compensar la función. Eso se llama rasgos recesivos. Es decir, la única manera de que ustedes se quedaran sin poder mandar sus mensajes o mandar sus WhatsApp sería que los dos celulares se echaran a perder. Así son las enfermedades asociadas a rasgos recesivos. Se les llama homocigotos aquellos que tienen los dos genes bien o los dos genes mal, cuando los dos genes están en el mismo estado, ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí hay enfermedades donde los rasgos son recesivos. Por ejemplo, como se observa en la imagen, el gen azul es el que está no sirve y el café sí sirve. En este caso, los dos son heterocigotos, tanto papá como mamá, es decir, tienen un celular que sirve, que es el café, y uno que no sirve, ¿va? Entonces, los dos tienen dos celulares, uno que sirve y otro que no. Los dos son heterocigotos. Si estas dos personas que son heterocigotos, es decir, que tienen un gen que sirve y otro que no, tienen hijos, sus hijos, algunos de ellos, por ejemplo, pueden recibir los dos genes buenos y no tendrían ningún gen malo, serían homocigotos para el gen que es correcto. Otros van a recibir
un gen bueno y un gen malo, por ejemplo, el gen bueno de mamá y el malo de papá, o al revés, y por lo tanto serán de nuevo heterocigotos. Estos individuos, como en el ejemplo del celular, ya reciben un celular bueno y uno malo, y entonces no importa, porque pueden llevar la función con el celular que sí funciona, aunque el otro no sirva. Así compensan el problema. El problema es cuando el individuo que vemos aquí en azul tiene los dos genes malos, tuvo mala suerte, le dio el gen malo papá y el gen malo mamá, y entonces es homocigoto para la mutación o para la alteración genética. Esto hace que este individuo sí tenga la enfermedad. Algunas enfermedades aquí actúan o solamente con rasgos recesivos. Ahora, en el caso de los rasgos dominantes, ¿va? Entonces, aquí no funciona así. Aquí, con que uno solo de los dos genes esté mal, aparece la enfermedad. Entonces, aquí, por ejemplo, el papá tiene un gen blanco, digamos que el gen blanco es el malo y el bueno es el blanco es el afectado y el azul es el no afectado, o sea, el bueno. El otro está chafa. Entonces, el papá tiene un gen chafa y uno bueno, pero con ese gen chafa que tenga, ya desarrolla la enfermedad. La mamá no tiene los dos genes buenos, y entonces eso somos homocigota para los genes correctos. Y si estos dos tienen hijos y el papá tiene la enfermedad, pues todos los hijos que reciban el gen chafa del papá tendrán la enfermedad. Aquellos que reciban los dos genes, el bueno de papá y el bueno de mamá, pues no tendrán afectación. Estos son enfermedades asociadas a rasgos dominantes. Entonces, mientras que en el ejemplo anterior de recesivo se requiere que los dos genes estén echados a perder, con el ejemplo del celular funciona, aunque uno esté mal, tenemos el otro para compensar, no hay problema. Solo la única forma de que no se queden sin comunicación o se enfermen, tengan la enfermedad, es que los dos genes estén mal. En el caso del rasgo dominante, aquí, con que uno esté mal, ya valió, porque ya se ve afectado, ¿va? Ahora, en el caso de los desórdenes autosómicos dominantes, esos son los que más comúnmente se asocian a cáncer. Es decir, con que uno de los genes esté mal, ustedes ya tendrían cierta probabilidad de desarrollar cáncer. Comúnmente en estos rasgos autosómicos dominantes no están asociados al sexo, lo que ha permitido trazar a través de diferentes generaciones aquellos genes que promueven o están asociados con una mayor probabilidad de desarrollar cáncer. Por ejemplo, aquí una mutación en la que está en rojo, con que tenga esta mutación esta mujer, es muy probable que desarrolle cáncer, ¿va? Y cuando esos tienen hijos, un hombre no está afectado y la otra mujer que sí tiene por lo menos una de las copias chafas, cuando tengan hijos hay probabilidad de que alguno de ellos acarree pues del gen afectado, ¿va? Y así aparezca la enfermedad. Estas son las más comunes, o sea, es decir, normalmente los genes asociados a cáncer son genes que se comportan de manera dominante. El ejemplo más claro de esto es el retinoblastoma. El retinoblastoma es un gen que se describió asociado a un tipo de cáncer, el retinoblastoma, en el cual se forma un tumor en el ojo y pierden el ojo. Los pacientes que tienen este gen RB mutado eh, comúnmente desarrollan cáncer, este cáncer, el retinoblastoma. Con que uno solo de esos lo tengan mal, ya valió. Ahora, otro gen que se ha asociado a cáncer es el gen BRCA. BRCA o BRCA1 es un gen que es asociado con el desarrollo de cáncer de mama, pero también con cáncer ovárico. Tenemos por lo menos el gen BRCA1 y el gen BRCA2. Si ustedes tienen el gen BRCA normal, mujeres tienen la probabilidad de 12% de desarrollar cáncer de mama, pero si tienen mutado el gen BRCA1, tienen el 55 a 65% de desarrollar cáncer de mama, pero si tienen mutado el BRCA2, tienen un 45% de probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Si tienen la sumatoria, es decir, tienen mutado el BRCA1 y el BRCA2, la probabilidad de que desarrollen cáncer de mama es de cerca del 70%. Este gen es el que es muy famoso asociado a Angelina Jolie, ya que ella describió o encontró en su cuerpo que tenía mutado tanto BRCA1 como BRCA2. Esta mujer, al tener las dos genes mutados, pues tiene una probabilidad del 70% de desarrollar cáncer de mama. La opción asociada a esto, pues es la mastectomía radical bilateral, eliminar todo el tejido mamario, colocar implantes y dar seguimiento al paciente. Esto son genes que ya se han asociado fuertemente al desarrollo de cáncer de mama, recientemente también al cáncer ovárico, al cáncer endometrial, y se puede buscar si existen estas mutaciones y se heredan.
Esto es por lo cual es común encontrar una herencia o que haya cáncer familiar de mama en múltiples familias. ¿Por qué tener este gen mutado se asocia con desarrollo de cáncer? Pues muy bien, porque este gen se encarga de la reparación del DNA. Todos los días cuando estamos expuestos, por ejemplo, a la luz solar, existe la posibilidad de que la radiación rompa nuestras cadenas de DNA. Lo que ocurre normalmente es que esta señal es reconocida como un daño y un gen BRCA, se acerca al sitio, permite la reparación. Entonces, esto hace que si este gen no funciona bien, lo que va a pasar es que nadie repara el daño y esas mutaciones se mantienen. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que en realidad, pues no todas las mujeres con BRCA pues desarrollan cáncer de mama, ¿no? Este modelo se conoce como modelo de dos hits, en el caso de cáncer de mama, porque a pesar de que se tengan los genes mutados de BRCA1 o BRCA2, pues este puede no desarrollar cáncer de mama, sino que requiere de algún otro daño asociado. Como ya vimos en las clases anteriores, este es un modelo multihit. No, aunque se tenga la propensión, debido a que se tenga mutado BRCA, no necesariamente se desarrolla cáncer. Es alta la probabilidad, pero comúnmente se requiere de un segundo daño. Una mutación, la exposición a cualquiera de los elementos que ya hablamos, como fumar, beber, consumos de dietas altas en grasa, etcétera. Ahora, en el caso de los desórdenes autosómicos recesivos, es decir, donde aunque solo se tenga mutado un gen, no importa porque pues eh, va a aparecer el otro va a poder compensar, regresando al ejemplo de los celulares, aunque se tenga solo uno mutado, no importa, porque si tiene uno mutado solamente se es portador, no se desarrolla la enfermedad. Vemos el ejemplo. Aquí el gen afectado es el azul, el no afectado es el rojo, ¿va? Entonces, tanto el papá como mamá son heterocigotos, por lo tanto, no van a tener la enfermedad porque tienen otro celular, otro gen para compensar el fenómeno. Sin embargo, cuando tienen hijos, pues algunos se llevarán el gen no afectado y el no afectado de la madre, por lo tanto no tendrán ningún problema. Algunos otros se le darán el afectado de papá y el no afectado de mamá, y el no afectado de mamá y el afectado no afectado de papá, o sea, serán heterocigotos igual que sus papás. Ellos serán portadores, pero no van a desarrollar la enfermedad, o sea, traen el gen chafa, pero compensan con el otro, pero hay un 25% de probabilidad de que estos papás heterocigotos pues le hereden las dos copias chafas, mala suerte, y este sí desarrolle la enfermedad, ¿va? La mayoría de los desórdenes autosómicos recesivos asociados con cáncer eh, son pues asociados a mecanismos de reparación de DNA. El más conocido es Xenoderma pigmentosa, el cual está asociado a la reparación de DNA. Y este sistema lo que hace es que cuando se exponen a la luz, por ejemplo, cuando van a tomarse el sol en alguna playa, su DNA se rompe debido a la presencia de más cantidad de radiación directamente y esto rompe el DNA. Lo que hacen los genes de Xenoderma pigmentosa es reconocer este daño y repararlo. Sin embargo, hay individuos que no presentan dañado este mecanismo de reparación y pueden desarrollar quemaduras de piel, anormalidades maculares, malignidades oculares, melanoma de carcinoma y cuello y cara. Y esto es bastante complejo porque existen individuos que tienen mutaciones en estos genes, pero no desarrollar cáncer. No todos los individuos que tienen mutado los genes de Xenoderma pigmentosa desarrollan cáncer, porque en realidad la aparición de esta enfermedad de cáncer asociado a estas mutaciones es multigénico. Es decir, varios genes se tienen que alterar para que esto aparezca. Ahora, como podemos ver, sí existen genes asociados a la presencia de una más cantidad de cáncer, genoderma pigmentosa, RB, eh, BRCA, pero no todos los casos se desarrolla. Esto se debe a que en casos hay variaciones en la penetrancia y en la expresión, la expresividad. Es decir, aunque se tenga los genes, no se utilizan. Entonces, de alguna manera, aunque se tenga un gen que no funciona bien, que está mal, este gen en algunos individuos no se expresa. Así como ya hablamos de que existen mecanismos para reprimir un cromosoma completo, como el cromosoma Y en las mujeres, pues así existen, por ejemplo, versiones chafas, por ejemplo, de genes, que aunque los tengamos, no los usamos. A eso lo llamamos penetrancia incompleta. Y esto explica por qué, por ejemplo, hay individuos que aunque tengan eh, 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 algunas enfermedades, como por ejemplo BRCA2 mutado,
lo presentan, pero no solamente el 15% de las personas que tienen ese gen mutado desarrollan cáncer de ovario. Es decir, el tener el gen mutado no siempre implica el desarrollo del cáncer. Esto debido a que existen fenómenos de regulación de la expresión genética más complicados. Entonces, que los cuales revisarán a profundidad en sus clases de genética o ya lo revisaron como la penetrancia incompleta. Entonces, no siempre tener este gen significa desarrollar el cáncer. Sí es mayor susceptibilidad, pero no significa desarrollarlo 100%. Ahora, estos genes que si bien tenemos heredados y que nos dan mayor propensión, como vimos, normalmente no son suficientes para desarrollar cáncer, sino que a veces se requiere un segundo daño. ¿Y cuáles son esos genes que se tienen que dañar para que aparezca el cáncer? Justamente esos son los genes claves para el desarrollo de cáncer. Recordemos el concepto de gen. El gen es la unidad básica de la herencia y consiste en una secuencia de DNA el cual contiene una especificación, por ejemplo, para una proteína. Esto es lo que el concepto que nos dan desde la primaria, donde un gen produce una proteína y esa proteína tiene una función. Sin embargo, se ha complicado un poquito más el concepto, cosa que con la cual los van a ametrallar en genética o ya los trataron así. Pero para simplificar las cosas, más o menos su DNA es como, y sus proteínas son como el software y el hardware de su computadora. Entonces, mientras tienen un software, que es el sistema operativo con el cual funciona su computadora, ya sea Windows, ya sea iOS o ya sea Linux, tienen un sistema operativo dentro de una computadora que les va a permitir, por ejemplo, leer un código de barras, hacer una impresión de una férula en 3D o imprimir un plano. Sin embargo, en la pura computadora solita con el puro software, pues no va a poder hacer nada. Aunque tengan el mejor Linux o iOS o el horrible Windows, no pueden hacer nada solo con el software. Tienen que tener hardware, tienen que tener herramientas. Estas herramientas, por ejemplo, para desarrollar, para leer un código de barras, pues es un lector, para hacer la impresión de un cartel o de un plano, pues una impresora, y para imprimir una férula, por ejemplo, una impresora 3D. Es decir, requieren de la conjunción de instrucciones junto con herramientas que hagan la función. Y justamente así funcionan los genes, mientras que el gen es el software que tiene las instrucciones, las proteínas son el hardware que desarrolla las actividades. Así funciona una célula, con un software y un hardware. Entonces, el software es el DNA y el RNA, mientras que el hardware son las proteínas. Entonces, tenemos un DNA que tiene las instrucciones para poder construir y hacer funcionar una célula, el cual se genera una copia en un fenómeno conocido como transcripción. Ese RNA pasa a la circulación donde es traducido a proteínas. Ese es conocido como el dogma central de la biología molecular, de DNA a RNA y de RNA a proteínas. Para entender por qué se llaman así, pensemos en el DNA como una instrucción, como un libro sagrado que se guarda en una biblioteca. Seguramente han ido a una biblioteca y en esa biblioteca eh, tienen libros guardados que no les dejan tocar, que no se los dejan llevar, solo se los muestran dentro de la biblioteca. Esos libros son justamente su genoma. Su genoma está guardado porque es un libro muy valioso, está guardado dentro de una estructura que lo puede proteger, que es el núcleo. Ese libro tiene instrucciones muy importantes, pero el problema es que si leemos ese libro, por ejemplo, está en caracteres que no entendemos, está escrito en DNA. Y ahí, para el ejemplo, está en coreano, ¿no? Revisan un libro y está en coreano. Y según, aunque les guste mucho el K-pop, seguramente nadie de aquí sabe coreano. Entonces, lo que hay que hacer con esas instrucciones para poder llevarse esa información a su casita, pues no pueden llevarse el libro. ¿Qué hay que hacer? Sacarle una fotocopia. El proceso de sacar una fotocopia es muy actual. En la antigüedad nosotros, cuando estudiábamos, los viejos, no podíamos sacar fotocopias, sino que lo que hacíamos era transcribir lo que estaba en el libro a una hojita. Y sacábamos esa copia. Esa copia, pues, es un poquito menos fuerte que la hoja normal. Cuando sacan una fotocopia en una biblioteca es más lábil, se moja y ya valió. Así justamente es el RNA. Justo eso, el proceso de pasar de las instrucciones originales en un idioma y sacar una copia se llama transcripción, porque sacan una copia de un gen de DNA hacia RNA. Ahora, cuando ya tienen en casita esa copia de RNA, hay que llevarla a entender, porque aquí no entendemos nada de coreano, entonces hay que traducirla, pasarla de idioma coreano al español. Y justamente eso es lo que se hace en la traducción, pasar de RNA al idioma de las proteínas, y por eso se llama traducción.
Entonces tenemos un gen de DNA que se transcribe a RNA y del RNA se traduce a idioma de proteínas y ahora sí ya funciona. Entonces, eso es un gen. Y hay genes que dan instrucciones para lo que ustedes quieran. Genes que producen las proteínas para el metabolismo, que producen albúmina, que producen todo lo que van a ver a lo largo de su carrera. Todas las proteínas que están ahí funcionan exactamente así, a través de una instrucción que es un gen. Esos genes, hay genes que son particularmente importantes para el desarrollo de cáncer. En general, dos grandes grupos de genes se han asociado con el desarrollo de cáncer. Uno son los oncogenes y otros son los supresores de tumores. ¿Va? Vamos a hablar de dos tipos de genes. Entonces pensemos en los genes como en esos genes como en un acelerador y el freno de un coche. Cuando ustedes aceleran un coche, presionan el acelerador, hacen que este vaya más rápido. En este caso, esos son los genes que nosotros tenemos para acelerar el crecimiento. Genes que le dicen a la célula, divídete y crece. Y los cuales sí podemos usar. Por ejemplo, cuando nos dañamos un tejido, nuestros genes, nuestras células prenden los genes que le dicen divídete célula y crece para llenar el hoyo que se generó y después lo apagamos, ¿no? ¿Cómo lo apagamos? Como cuando aceleramos un coche, pues precisamos el freno. Si nosotros aceleramos un coche fuerte, fuerte, fuerte y vemos que se acerca un muro, lo que hacemos es frenar. Así funcionan nuestras células. Tienen un gen que promueve que se divida la célula y que crezca, que se llama protooncogen, o sea, no es un oncogen, sino se puede transformar en él y es un acelerador de la división celular. Cuando estamos dividiéndonos demasiado, entonces entra el supresor de tumores, que es el freno de sus células, que le dice a la célula, ya estuvo, deja de dividirte, ya estuvo bueno. Entonces, así funcionan nuestras células. Se dividen cuando se expresan los protooncogenes y los supresores disminuyen la división celular. Así no nos estrellamos con el muro del cáncer, porque cuando llegamos a acelerar porque se prende el protooncogen, no hay problema porque el supresor frena. ¿Qué pasa entonces si ustedes van en su coche y empiezan a acelerar mucho, mucho, mucho y se queda trabado el acelerador? Se queda trabado el acelerador y aunque frenen, como el acelerador está permanentemente prendido, al final se van a terminar estrellando con el muro del cáncer. Así funciona un protoncogen. El protoncogen sirve para acelerar y es normal, pero si se queda pegado, si se queda acelerando constantemente el coche, este ya es un oncogen, se transforma y entonces termina estrellándose y volviéndose célula cancerosa. ¿Qué pasa en otro escenario? En otro escenario, ¿qué pasa si ustedes, su acelerador está bien, pero cuando quieren frenar, porque se ve un muro enfrente, pues no, el freno, alguien les cortó el líquido de frenos y ya no frena. Entonces, aunque el acelerador no está mal, si no está el freno, se terminan estrellando. También, estos genes supresores que normalmente guardan y son literalmente guardianes de que los procesos ocurran correctamente y no funcionan, las células comúnmente se transforman en células cancerosas, ¿va? Entonces, si no funciona el freno, cáncer. Si funciona demasiado el acelerador, cáncer. Y en el peor de los casos, ocurre que ustedes se les van en su coche a toda velocidad, aceleran y el acelerador se queda pegado, pero aparte frenan y no traen frenos. Ese es el peor de los casos en los cuales tanto un oncogen está activo y un supresor está inactivo. Entonces, los genes que cuando mutan ganan función, es decir, aumenta cuando se aumenta su producción o funcionan más, son conocidos como oncogenes. Y los genes que cuando mutan y pierden función y eso desarrolla el cáncer, se llaman supresores de tumores. ¿Va? Los supresores son guardianes que cuidan que las cosas no salgan mal. Si dejan de funcionar, valió y se desarrolló cáncer. Y los supresores los oncogenes son genes que normalmente funcionan poquito, pero cuando funcionan de más, entonces se puede desarrollar cáncer. ¿Va? Entonces el oncogen es un acelerador y el supresor es un freno. Entonces, para que nos estrellemos, o funciona más acelerador o no funciona el freno. Así funcionan los oncogenes. Los oncogenes tienen ganancia de función y los supresores pérdida de función. Ahora, ¿cómo logramos identificar a un oncogen y a un supresor? ¿Cómo los identificamos por primera vez estos genes importantes para el desarrollo de cáncer? El primer oncogen fue descubierto en realidad no en humanos, sino en una gallina. Las gallinas desarrollan una cosa que se llama sarcoma de Rose. Y lo que ocurre es que desarrollan un tumor que las termina matando. Lo curioso es que descubrieron que este tumor se asociaba a la presencia de un virus y le pusieron virus del sarcoma de Rose. Y la pregunta es, si la gallina se infecta con este virus, desarrolla sarcoma de Rose. ¿Pero por qué? ¿Qué hace el virus? Pues resulta que lo que hicieron fue,
Pues vamos a ver qué genes tiene el maldito virus. ¿Y cómo sabemos qué genes? Cuando eso se descubrió, pues no teníamos secuenciadores ni nada. ¿Qué se les ocurrió a los investigadores? Tomaron las células de un pollo y las rompieron sobre una plaquita y se quedó pegado su DNA. Tenemos el DNA. Y el DNA, recuerden que es una cadena complementaria, es decir, se pega una cadena con otra cadena. Cuando las cadenas, digamos, son iguales. Regresemos al ejemplo del DNA. Entonces, si ustedes tienen, en el caso del DNA, recuerden los genes, tienen una cadena. Si arriba hay A, abajo, entonces se puede complementar, ¿verdad? Entonces, A, donde hay adenina, enfrente hay una timina, guanina, enfrente hay una citosina. Entonces, ¿va? Entonces, podemos ver que A con T, G con C. Entonces, estas cadenas se pueden pegar, son complementarias. Entonces, si las cadenas son complementarias, se pegan. Y esa fue la idea. Tomaron el material genético de la gallina y lo pusieron en una membrana. Después tomaron el material genético del virus, el cual marcaron con radiación, y lo aventaron sobre el DNA de las células del pollo. Y resulta que algunos fragmentos de DNA del virus se quedaron pegados en el DNA de las células. Eso quiere decir que hay genes que están en los virus y están en las células. Y lo que pasa es que esos genes son genes que le dicen crece, 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 divídete. Entonces, normalmente el pollito tiene 2 copias del gen que le dice crece, crece, crece. Y por eso, pues crece lo normal. Pero cuando lo infecta el virus, ahora tiene 3 genes que le dicen crece, crece, crece. Y entonces la célula crece un poco más y se divide un poco más de lo normal y se vuelve cancerosa. Este gen se conoce como SRC y fue el primer oncogen eh, que fue descrito. Cuando se tienen 2 copias es normal, pero si se tienen 3 copias, tenemos más instrucciones que nos dicen que nos volvamos cancerosos y entonces se dividen más rápido y forman un tumor. El siguiente oncogen que fue descrito por primera vez ya en seres humanos fue RAS. ¿Cómo se hizo esto? Lo que se hizo fue tomar las células de un tumor y esas células de un tumor se rompieron en cachos su DNA. Entonces, su DNA fue roto en cachitos. Entonces, esos cachitos al azar se fueron tomados y se metieron a células y estas células se cultivaron en platitos. Y entonces algunas células crecían normalmente, pero lo curioso es que algunas células, cuando se les metía cierto cachito del DNA de una célula cancerosa, comenzaban a crecer y formar tumores dentro de la plaquita de cultivo. Es decir, se volvían cancerosas. Cuando se analizó qué cachito de DNA de las células cancerosas hacía cancerosas a otras células, pues se descubrió que este gen era un gen particular que se le llamó RAS. Y lo curioso es que esta gen RAS es una proteína de membrana, la cual manda señales para que la célula se divida, sintetice DNA, sintetice aminoácidos y se divida. Entonces, las células que tienen más de una copia de RAS comúnmente desarrollan cáncer. Y es importante porque más o menos 1 de cada 5 tumores, no importa de qué sea, tiene RAS mutado. Entonces, el RAS es una proteína que manda señales de crecimiento. Si se tiene mutado o si se tiene más de una copia de este, pues se puede desarrollar cáncer. Ahora, ¿cómo se pueden activar un oncogen? ¿Cómo es que un oncogen se vuelve loco? Recordemos que el protooncogen es cuando el gen está normal y si el gen se muta o gana función, se vuelve un oncogen. ¿Cómo puede ocurrir esto? Vamos a ver varias formas. Por ejemplo, los genes normalmente tienen sitios de regulación. O sea, por ejemplo, para poder prender o apagar un gen, se tiene un encendedor. Literalmente, en una parte del gen, de la proteína, tiene un sitio donde se le puede prender o apagar a la proteína, porque a veces la necesitamos y porque a veces no. Entonces, lo que ocurre aquí es que si ese gen se muta en ese sitio donde tiene el apagador, pues, y se queda permanentemente prendido, tiene una ganancia de función. Ahora, si entonces ese gen se queda permanentemente prendido y funciona permanentemente. Y entonces no se apaga y se prende, sino que se queda prendido permanentemente y esto se asocia a cáncer. Otra, regiones de regulación. Un gen, van a verlo en sus clases de genética, tiene varias estructuras. Entonces, tiene la parte que produce la proteína, pero delante de él tiene una cosa que se llama promotor.
seguramente han escuchado la palabra, ¿no? Esos promotores que les venden salchichas o jugos en los centros comerciales, que promueven que ustedes se compren un producto. Justamente eso es un promotor. El promotor es una región que está antes de un gen que hace que éste se exprese o no. Hay promotores muy buenos y hay promotores no tan buenos y promotores malos. Hay regiones que hacen que un gen se exprese mucho, que se exprese poquito o que se exprese casi nada. Normalmente los genes que le dicen a la célula divídete y crece tienen promotores malos. ¿Por qué? Porque no necesitamos que se exprese constantemente. Entonces, ¿pero qué pasa si este gen muta y el promotor que era muy malo, que casi no se producía este gen, ahora se vuelve muy bueno y hace que este gen se produzca más de lo normal? Esto promovería el desarrollo de cáncer porque tenemos más copias de RNA de este gen, por lo tanto más proteínas y por lo tanto más señales que le dicen a la célula divídete, divídete, divídete. La otra forma de activar un oncogen es que este se amplifique. Es decir, yo les dije que normalmente tenemos un par de genes de cada uno, ¿no? Dos copias de cada gen. Resulta que este gen se duplicó o se triplicó, vean, en lugar de tener uno, tenemos tres. Esto hace que la célula, en lugar de producir una sola proteína, a partir de cada gen, produce 3 veces, entonces produce 2 veces más. Esto hace que tenga más proteína que le dice a la célula, crece, crece, divídete, divídete, y por lo tanto puede desarrollar un tumor. ¿Va? Y otro que vamos a ver al rato que es el arreglo cromosómico. Entonces, un protooncogen, que es un gen que es normal, que todos lo tenemos en nuestro cuerpo, pero que normalmente se produce poco porque no lo usamos mucho, puede ganar función mediante tres mecanismos. O se le muta una región que regula y por lo tanto se queda permanente prendido, o se muta su gen promotor y lo hace que se exprese más, o se amplifica y tienes más copias del mismo gen y esto hace pues, que se vuelva más, la señal que hace que crezca es más intensa. Un ejemplo de ellos es el factor de crecimiento epidérmico. Normalmente tenemos muy poquito, ¿va? Pero si nosotros tenemos más de este receptor, porque tenemos duplicado o triplicado el gen, entonces tenemos el doble de este receptor. Normalmente el receptor de crecimiento epidérmico, cuando se le suena en la piel, este recibe una señal y esto le dice a la célula, divídete, crece, sobrevive y sintetiza más proteínas, crece, crece, crece. Y esto ocurre cuando hay una lesión. Y por eso tenemos poquito en realidad. Pero cuando hay una mutación que hace que tengamos más de uno de estos receptores en la superficie, la célula recibe más señales de que crezca y por lo tanto se divide más rápido. Este comúnmente se presenta, por ejemplo, mutado en glioblastomas. El gen MYC. El gen MYC, por ejemplo, es muy común que se amplifique. Hay cánceres que tienen 3, 4, 5, 6 o hasta 20 copias de este gen. Normalmente solo tenemos dos. Entonces, si este se muta y se generan 2, 3, 4, 5 o hasta 20 copias, pues el problema va a ser que ahora tenemos 20 copias de un gen que normalmente tenemos solo una copia, dos copiacitas y ahora tenemos 10 veces más. Esto ocurre, por ejemplo, en el linfoma de Burkitt y algunas otras enfermedades donde se amplifica MYC. Tenemos más de una copia. Ahora, en el caso de los supresores son un poquito más difíciles de describir. El supresor más comúnmente que se ha asociado es RB. Y en RB ocurre algo muy curioso. Se puede heredar una copia mutada de este gen, pero no necesariamente se desarrolla el cáncer, que es el retinoblastoma, sino que comúnmente se requiere que aparezca una segunda mutación. Entonces, se tiene que ser homocigoto para la mutación. ¿Por qué funciona esto? ¿Por qué el gen supresor lo que hace en realidad normalmente frena el ciclo celular? Si se acuerdan en nuestras primeras clases vimos que el ciclo celular tenía semáforos que detenían a las células si tenían o no alteraciones. Eso funcionan como con guardianes. Los guardianes lo que hacen es, te veo mal, tienes mutaciones, te detengo. O te faltan nutrientes y para poder dividirte, te paro. Esos guardianes son las CDKs ciclinas. Las CDK ciclinas son como un par de guardianes, ¿va? Y eso permite que las células pasen o no pasen a través del ciclo celular. ¿Se acuerdan que el semáforo de G1AS, el de G2AM, si vimos cuáles son los semáforos, pues alguien que regula ese ciclo es RB. RB lo que hace es evitar que se pase del ciclo celular si detectan una mutación, ¿va?
Si detecta la mutación, lo que hace RB es bloquear y activar a los guardias. Como se activan los guardias, entonces no hay paso del ciclo celular y no pasa de la fase G1 a la fase S. Entonces, es un guardián. Él guarda que la célula no tenga alteraciones, que el medio ambiente tenga nutrientes. Él agarra e inactiva y por lo tanto no pasa. Sin embargo, si está mutado, pues no tenemos guardián. Es como en las cárceles. El guardia evita que hagan desastre. Si el guardia desaparece, pues en la cárcel se vuelve un desastre. Justamente RB es un guardián. Entonces, por eso se necesita que las dos estén mutados. ¿Por qué? Tengo copia de papá y de mamá. Si una de ellas no funciona, no importa. Si tenemos dos guardias en la cárcel y uno desaparece, pues tenemos el otro y el otro suple la función, pero se requiere que los dos muten para que estos no estén. Queremos que los dos guardias no funcionen. Así funciona RB, ¿va? Si alguien elimina RB, no hay guardia y entonces pues se genera un problema. Entonces, RB se ha visto que podemos heredar una copia mutada de RB, pero no necesariamente se desarrolla el cáncer, sino que se requiere que en el medio ambiente algo nos dañe la otra copia de RB. Otro de los supresores más comúnmente que conocemos es P53. Se le conoce hasta como el guardián del genoma. Este guardián del genoma es el ejemplo máximo de un gen supresor de tumores y hace muchas cosas como regular el ciclo celular, la apoptosis y la senescencia. Lo que hace es regular el ciclo celular. Podremos verlo a nivel molecular, pero es un poquito más profundo. El chiste es que P53 es un guardián, que es el guardián que cuida el semáforo. Entonces, él cuida que el semáforo, él lo pone en amarillo, lo pone en verde o lo pone en rojo. Si la célula tiene muchas mutaciones, lo que hace P53 es detener a la célula en el ciclo celular, por ejemplo en S, y le dice, tú no estás mutado. ¿Qué hace? Activa mecanismos de reparación de DNA para que éste vaya y lo repare. Le da tiempo, 24, 48 horas. Si P53 detecta que sigue habiendo mutaciones a pesar de que le dio tiempo, lo que hace es matar a la célula. Entonces P53 hace eso, detiene el ciclo celular si la célula está mutada, le da tiempo para reparar, activa los mecanismos de reparación y si no termina de reparar en un cierto tiempo, lo que hace P53 es matar a la célula. Ahora, ¿cómo se inactivan los supresores? Aquí ocurre que nosotros, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de RB, podemos tener la mala suerte de que alguno de nuestros papás nos hereda un RB mutado, pero pues tenemos el RB normal que nos hereda nuestro otro papá o nuestra mamá, da igual. Entonces, nos heredan una copia chafa y una copia buena, ¿va? Cuando nosotros tenemos esta situación, no desarrollamos cáncer, porque aunque uno de los dos guardias está mal, el otro funciona y suple la función, ¿va? Sin embargo, puede ocurrir que durante nuestra vida lo que va a pasar es que una de nuestros cromosomas lo perdemos. Eso puede ocurrir durante la división celular. Y perdemos, si tenemos la mala suerte de perder el cromosoma que tenía la copia buena de RB, ahora podemos desarrollar cáncer. Ahora, la célula cuando pierde un cromosoma no se queda así de, bueno, perdí un cromosoma, puedo vivir con uno menos. No, lo que hace es recuperar esa copia, pero pues no tiene de dónde copiar la copia buena. Entonces copia el cromosoma que tiene la copia mala. Y entonces ahora los dos cromosomas están mal. Y ahora tenemos más probabilidad de desarrollar cáncer. Ahora, durante la división celular se pueden perder partes de cromosomas. Ven aquí, tuvo la mala suerte que el cromosoma que tenía la copia buena se rompió y lo que hace el sistema es pues copiar lo que le falta. ¿Y de dónde lo copia? De la única copia que tiene, que está mala. Entonces ahora los dos genes están mutados. Ahora, hay ocasiones en las que el cromosoma no se pierde, pero por razones que no entendemos, este cromosoma, el color naranja, tenía la copia buena y por alguna razón, ese cachito que contiene el gen importante se vuelve a copiar del cromosoma chafa y ahora tenemos dos cromosomas chafas. La otra es la deleción. Tenemos un cromosoma bueno y uno malo, pero el bueno se, se rompe y se pierde justamente el fragmento que contenía la única copia buena que nos quedaba. Y el último, que es el más común, es que nos heredan una copia chafa por genética, pero resulta que nosotros no nos cuidamos, nos exponemos a radiación, consumimos alcohol, fumamos, etcétera, y esto hace que haya una mutación que aparezca este cáncer. Entonces, así es como se pueden perder. Ahora, a este fenómeno le llamamos pérdida de heterocigosidad.
Normalmente tenemos genes distintos. Nuestros genes que nos hereda papá y mamá son distintos uno de otro. ¿Por qué? Por si alguno de ellos está chafa, el otro tenemos que compensar. Pero en los individuos que prácticamente todas sus copias de sus genes son de la misma variante, ya habíamos hablado de esto, tenemos diferentes variantes de cada gen. Entonces hay varias versiones de Windows, hay varias versiones de Android, hay varias versiones de iOS y no todos tenemos la misma. Si todos tuviéramos la misma versión de Android y todos tuviéramos Android, estaríamos en un problema porque los que nos quieren hackear sería bien fácil. Con que hackea a uno, hackea a todos. Así justamente funcionan los seres vivos. Es importante que todos tengamos formas distintas de cada gen. Cuando un individuo que tiene copias prácticamente idénticas de cada gen, esto se llama pérdida de heterocigoticidad y comúnmente aparece en cáncer. Ok, ahora veremos otros mecanismos por los cuales se pueden alterar un gen, que son las translocaciones. Entonces, las translocaciones es cuando un cromosoma comparte un cachito con otro cromosoma. Entonces, tenemos dos cromosomas, el azul y el rosa, ¿va? Y entonces, esto pueden compartirse cachitos. Por ejemplo, la translocación puede ser recíproca, es como el amor. Yo te doy un cachito, tú me das un cachito y son del mismo tamaño e iguales. Vean aquí. El rosa le dio un cachito rosa al azul, el azul le dio un cachito azul al rosa. Y se intercambiaron cachitos. Pero también puede no ser recíproca. Bueno, puede ser recíproca, pero no del mismo tamaño. Aquí ven, el azul le dio un cachito al rosa y el rosa le dio un cachote al azul. Entonces aquí el amor no fue igual, uno dio más que el otro, pero al final se intercambiaron, sigue siendo recíproco. Pero el amor puede ser no recíproco, por ejemplo, como aquí está en esa translocación, el rosa le dio un cachito al azul, pero el azul no le dio nada a cambio. Entonces, solo uno de estos se fue alterado. Entonces, el chiste es que es una translocación, se intercambian cachitos los cromosomas. Esto es una translocación. Y actualmente hay más de 300 diferentes translocaciones que se han descrito a nivel mundial y se asocian con un montón de enfermedades. Lo importante de todas estas translocaciones es que muchas de ellas están asociadas a cáncer. ¿Y cómo ocurre esto? Por ejemplo, ¿cuál sería el mecanismo oncogénico? Pues bien, el mecanismo oncogénico ocurre cuando dos genes se fusionan. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, tenemos un celular que tiene un botón en el cual se prende. Este botón al prenderse enciende el celular. Sin embargo, ¿qué pasa si yo fusiono este celular con un mouse justamente en el sitio donde está el botón de apagado? Lo que va a ocurrir es que este gen ya no puede tener el botón de apagado. El celular se queda permanentemente prendido y se me acaba la batería. Entonces, eso es justamente lo que ocurre con un oncogen. Los genes, por ejemplo, tienen secciones de apagado. Este gen, digamos el gen B, es un gen que le dice a la célula crece, crece, crece. Pero tiene un botón donde se apaga para que ya no funcione y la célula no se vuelva cancerosa. Pero cuando se fusiona con este gen, pierde el botón de apagado y se queda permanentemente prendido. Y la señal es constante. Este es el mecanismo mediante el cual una translocación puede llevar al desarrollo de cáncer. Hay múltiples translocaciones que se han asociado con el desarrollo de diferentes enfermedades y tal vez el más famoso es el cromosoma Filadelfia o translocación 922. En esta, el gen BCR se pega con el gen ABL y lo que genera es un producto fusionado. ¿Cuál es la importancia? ABL es una tirosincinasa. Esta participa en las vías de señalización que seguramente algunos han visto ya en clases de endocrino. ¿Qué pasa en una vía de señalización o cascada de señalización? Un receptor se une a un ligando. Cuando ocurre esto, esto manda una señal que activa una cosa conocida como guerra de fosforilación. Es decir, aquí una proteína le pega un fosfato a otra, esta proteína no se queda con ese fosfato, se lo pega a otra, esa no se queda con el fosfato, se lo pega a otra, hasta que alguna de ellas entra al núcleo y le dice a la célula, divídete. Así funciona ABL, pero tiene un sitio de apagado que hace que ésta se apague cuando ya no se necesita. El problema es que cuando se fusiona con BCR, pues esta se queda permanentemente prendido y le dice a la célula permanentemente, divídete. Y esto lleva al desarrollo de cáncer. Como veremos en otras sesiones, la descripción de estas mutaciones no solo sirve para entender cómo aparece el cáncer, sino al desarrollo de una terapia. Por ejemplo, si nosotros fuéramos capaces de apagar BCR-ABL, podríamos tratar estas enfermedades o las leucemias que están asociadas a esta translocación. Como veremos en clases de farmacología del cáncer, esto se puede hacer. Por el momento sería todo. Nos vemos en la siguiente sesión, chicos, para la resolución de dudas.